Hola, jóvenes. Y esta gafa me la regaló el hijo mío, por eso que la tengo puesta. Para entretenerme un rato aquí. Oiga, les saluda George, como siempre aquí, para hablar de mi pasado. Oiga, la temperatura está súper alta. La temperatura está súper alta. Entonces, voy a entretenerme aquí conversando. A mí me preguntan, ¿y tú para qué emites eso? Eso emito para que quede una biografía de mis historias donde yo mismo cuento de mí. Nadie lo dijo, ¿no? Sino él lo dijo en un video. Voy a hablar de mis padres. Mis padres, Virgilio de la Hoz Nieto de Tubarán. Mi madre, Carmen Maldonado Torné, del municipio o corregimiento de Malabrigo llamado en Concordia, Magdalena. Descendiente de ingleses por el apellido Torné, porque de acuerdo a la plataforma de la historia, el primer torneo que llegó allá vino de los Estados Unidos, perdón, de Inglaterra. Llegó allá, se estableció. Eso se llama el pedigree. Claro que sí. A ver, mis padres, voy a hablar de lo que yo vi. Voy a hablar de lo que yo vi. Voy a hablar de lo que yo viví con mis padres. Y mis padres, fue desde que tengo uso de razón, fue una niñez maravillosa. Una niñez maravillosa donde nosotros compartíamos con mis padres los domingos en la mañana. Los domingos en la mañana mi madre compraba el periódico cuando yo tenía 7 años y nos sentábamos. El mayor, Jesús en la mitad, Roberto al lado, John a la mano derecha. Venía mi persona y venía mi hermano Alberto. O sea, Jesús en la mitad. ¿Por qué? Porque nosotros respetábamos la edad y que respetamos que él hubiese nacido primero. Entonces él cogía los paquitos y nos comenzaba a leerlos. Y nosotros escuchando. Esas eran las mañanas del domingo. Leíamos los paquitos que traía el periódico Diario del Caribe, que era mejor que el Heraldo. Donde venía en la primera portada, venía el fantasma, una historia que cada domingo venía un capítulo. Después venía Daniel el Travieso, venía, creo que era Dick Tracy, no estoy muy seguro. Después venía Don Abundio, venía Benitín y Eneas, venía Lorenzo y Pepita, venía Educando a Papá. Todas esas historias nosotros las leíamos. Y venía acostado, no así en forma, sino así. Uno tiene que voltear el periódico, el paquito para poderlo leer. Las aventuras de Tarzán y su hijo Crack, su amigo Moviro en la tierra perdida de Paul Don, todo dibujado por un excelente caricaturista americano que se llamaba, pues, no sé, Russ Manning. Lo he buscado en internet y no. He buscado los dibujos. Gracias a Dios de esos dibujos. Russ Manning. Moviro era un waziri, amigo de Tarzán. Korak. En toda la imaginación. Esa era la imaginación. Estaba Lorenzo con Pepita. Sus hijos nunca, no recuerdo el nombre ahora. Estaba Benitín y Eneas. Eneas con su esposa. Benitín no tenía esposa. Tenían una gatica Tobita. Estaba Educando a Papá, donde estaba Don Pancho con Ramona. Estaba Trapito. Venían también, a veces salía el Dick Tracy, no recuerdo los amigos del Dick Tracy, no de Bigotico. Estaba el fantasma con su perro lobo. Entonces, eso es lo que hacíamos todas las mañanas. Eso lo hacíamos después de que mi padre o mi madre nos mandaba a comprar la leche.
nosotros tenemos que comprar la leche con el pan en las mañanas los domingos. Caminábamos 1, 2, 3, 4 cuadras, porque en el barrio La Victoria no existían las tiendas. Existía en el barrio de La Alboraya, llegando a la Murillo, que es donde queda ahora una iglesia evangélica. Ahí viene siendo la Murillo, pues en la salida del jardín botánico. La tienda quedaba por donde está ahora el paso La Victoria. Y nosotros vivíamos por acá, por donde está el asadero de pollos del Paisa. Y nosotros tenemos que ir allá. Años 69, años 70, a buscar la leche. Y hay de que mi padre dijera, Richard le tocaba comprar la leche, yo iba acompañado por John. John le tocaba comprar la leche, él iba solo. Roberto le tocaba comprar leche, iba con John. A Jesús le tocaba comprar la leche, iba con Roberto. Siempre andábamos así. Porque somos una familia muy unida. Valores que nos enseñó nuestro padre. Mi papá que nos hacía en el desayuno los domingos, que era cuando él tenía tiempo, porque el resto él se iba temprano a trabajar en la empresa Aerocóndor, que lastimosamente no le pagó. ¿Y por qué no le pagó? No le pagó porque los hermanos Millón no les dio la gana de pagar después de que cogieron la emisora y totalmente la destruyeron, perjudicando a familias. Creo que ya murieron todas las personas que trabajaron para Aerocóndor y no recibieron la indemnización merecida. Los domingos que vamos a desayunar, mi papá nos asaba mazorcas en el patio, que era un patio grande. El patio era más grande que este apartamento donde estoy viviendo yo. Mi padre nos asaba carne. Nos hacía, le compraba la gallina criolla y le decía a mi madre, hazle pollo guisado a los pelados, porque ya nos decía. Mi mamá nos hacía las arepas de sal deliciosas. Nadie más. Del grande de un plato. Así. No estoy mintiendo, eran las arepas. Ahora las arepas son así, que venden en las tiendas. Si no, los domingos en la mañana. Mi padre tomaba los domingos. Por él es que a mí me gusta la música. Mi padre tenía un tornamesa con 2 parlantes grandes de 15 y de 18. Lastimosamente un señor técnico, por eso es que los técnicos a mí no me gustan mucho, de apellido Montoya, se lo robó. Lo engañaba haciendo unas máquinas todas ficticias que cuando él estaba tomando siempre se le dañaban. Yo digo que ese señor hacía eso y se aprovechaba porque mi papá, los hijos estaban pequeños. Pero cuando nosotros crecimos se acabó ese vacile con que tenemos. Mi papá tomaba cerveza Águila y Germania desde las 7 de la mañana cuando iba a tomar. A las 3 de la tarde, a esta hora, 3:30, ya estaba durmiendo. Porque al día siguiente le tocaba tomar. Tomaba solo. Consejo de mi padre, primer consejo de mi padre, no lleves tus amigos a tomar a tu casa porque te enamoran a tu mujer. No lleves a tus amigos a tu casa porque te enamoran a tu mujer. Nunca llevo. Llevo una vez a un señor innombrable, que no puedo decir el nombre acá, enamorado. Pero así lo fue. Ahí mismo se acabó la fiesta. Seguida. Mi papá tomaba con música de Luis Enrique Martínez, música de Alejo Durán, música de Juancho Polo Valencia, en discos acetato de 45 y LP. Música de Antonio Aguilar, o sea, colocaba rancheras, vallenatos, música de Guillermo Vitrago. Recuerdo yo cuando salió el long play de Diomedes 3 canciones. Él llegó a mi casa el sábado, a la casa de nosotros. Lo traía en una bolsa color papel, esa delante en Discolombia.
Me dijeron que era bueno, mañana lo pongo. Me dijeron que era bueno, mañana lo pongo. Y lo puse. Ese era mi padre. Mi padre que los sábados de carnaval llegaba y nos traía a nosotros máscaras del santo para mí, porque a mí me gustaba. Para Roberto y yo traía máscaras de tigre, a ellos no les gustó nunca, pero eran buenas. Máscaras de burro o de caballo, para que nos disfrazáramos. Nos traía sombreros de plástico, así como este, carnavaleros. Nos traía sombreros de papel hechos con plumitas de colores. Ese era mi padre para carnavales. Virgilio de Laos, del cual me siento muy orgulloso de todo lo que hizo. Y aquí, Padre que estás en el cielo, te aplaudo por todo lo que nos enseñaste. Nos enseñó a ser responsables, nos enseñó a respetar a las mujeres, nos enseñó a ser fiel. Yo cometí un error, estoy divorciado, pero mi papá me decía, a mí me gustaba fulana y tal, y no le dije nada por respeto a Carla. Él le dedicó canciones a mi madre, le dedicó la casa de los hermanos Zuletas. Tendré que vender la casa porque todo aquel que pasa me pregunta por la dueña. La voy a vender barata, ya que a mí no me hace falta, porque esa canción se la dedicó debido a un malentendido. Debido a un malentendido, porque a mi casa llegaba una señora muy hermosa. Llegaba cuando mi papá estaba tomando. Y mi madre, ¿qué hacía mi madre? No le reclamaba a ella. No le reclamaba a ella, le decía la pata de pelota. ¿Por qué? Porque tiene una pierna gruesa. Llegaba así en cuanto, oiga, miren, ustedes ahora ven los chorcitos esos pequeñitos. Ya esa señora en esa época, le estoy dando más o menos años 75, 76, llegaba a mi casa con ese tipo de pantalones, mientras mi papá estaba tomando. Oiga, usted no voy a justificar a los borrachos, pero usted cómo se va a pasear casi semidesnuda al lado de un borracho. Y el ojo es malo. La vista es pícara. Eso fue lo que sucedió. Mi papá, que le hizo una casa a mi madre, le hizo una casa de 1, 2, 3, 4 cuartos, 2 baños, una cocina, un armario, más o menos era de este grande, del grande de la sala. Patio. En el patio había palo de naranja, palo de limón, palo de mango, los mejores mangos más sabrosos que he probado, y palo de, repito nuevamente, mango, limón, calabazo, mamón. Tenía cría de gallinas, ya como 10, 11 gallinas criollas que yo recuerdo. Habían patos, había, tenía unos perros, tenía palomas, porque el patio era inmenso, el patio era inmenso. Cuando llovía, nosotros le pedíamos permiso a mi mamá. Mami, nos podemos bañar en el patio, porque el patio era grande. Y sí, nos bañábamos en el patio. Todo el mundo en cuero para el patio a bañarse, porque la calle era peligrosa. Año 72, 73. Cuando cumplimos los 16, 17, nos dieron permiso de bañarnos en la terraza. Gracias a mi madre Carmen Maldonado Torné, está viva. Y mañana voy a visitarla. Es social, mientras cuando las épocas de lluvia. Íbamos todos juntos al colegio. Jesús, Roberto, John, Richard, Alberto. Recuerdo por qué, porque Alberto estaba en primero de primaria.
Yo estaba en segundo, John en tercero, Roberto en cuarto y Jesús en quinto. Íbamos todos desayunados, peinados, zapatos embolados, el colegio quedaba en la 11 con la 30, lo que es ahora diagonal al Home Center. Quedaba diagonal, esa escuela quedaba al lado de Planta de la Unión. Fue hecha por la campaña de Alianza para el Progreso del presidente de United States, John F. Kennedy. Esa era la familia de Laos. Ese éramos nosotros. Mi papá se iba en la mañana a trabajar en Aerocóndor. Regresaba a las 5 de la tarde. Sacaba el uniforme marrón caqui. Yo siempre me gustaba oler el uniforme porque tenía un olor a gasolina de avión que era totalmente diferente. Siempre me gustó. Y porque yo le revisaba los bolsillos. En los bolsillos yo encontraba no dinero, porque el dinero que estaba ahí yo lo respetaba. ¿Cómo se llama eso? Como unas guasas, tornillos y remaches. Yo los cogí y los guardaba. ¿Por qué hacía eso? Porque yo tengo la manía, jóvenes, de guardar cositas en frascos pequeños. Eso lo hacía. Mi papá tenía creo que 4 o 5 uniformes. Ese lo ya lavaba mi mamá en la mañana y mi papá se ponía otro. El otro horario que tenía mi padre era cuando él trabajaba en las tardes. Él se iba a las 3 de la tarde o 4 de la tarde, lo recogía el bus de la empresa Aerocóndor. Momentos maravillosos. De ahí la frase, valorar los momentos, porque cuando se convierten en recuerdos ya es totalmente diferente. Yo quería crecer porque a mí me gustaba lo que mi mamá le preparaba a mi papá, mi mamá le preparaba a mi papá, para que comiera ya en la noche, porque eso era lo que él quería. Pollo limpio, ensalada de tomate y cebolla y carne frita. No uno ni dos, 3 pedazos. Con café. Mi papá se iba a trabajar. Lástima. Pues sí que en unos videos yo digo, Dios cura el Alzheimer, porque a mi papá, mira, mi papá en el año 82. Yo digo que eso le cayó por depresión, porque la empresa quebró. Y él como que sabía lo que venía, él dijo, a mí me van a dar dinero. Y él quedó esperanzado en ese dinero, como el coronel no tiene quien le escribe esperando a que el gobierno le pagara la pensión. Mi papá le dio Alzheimer. A mi papá le dio Parkinson. Y le dio una enfermedad que se llamaba EPOC. No recuerdo si ese que se llama EPOC. Una enfermedad pulmonar que ataca los pulmones. O sea, eso le dio a mi padre. Cuando yo llegué a Montería, a mí me dolió tanto en el año 2002. Yo me fui para Montería en el año 2007 de diciembre. Porque él no sabía quién era yo. Mi madre, ¿qué hacía? Mi madre le dijo a mi papá, a mí me gusta el vallenato, porque ella es del Magdalena Grande, cuando estaba unido lo que era el Magdalena con el Cesar. Me gusta la música, yo cocino, a mí me gusta cocinar, decía mi mamá, pero me gusta con música. Mi papá le colocó 2 parlantes, eran como de 14, ahora mismo yo digo que son de 14 por el tamaño que eran, y se los colocó en los rincones, uno aquí y el otro acá, los 2 rincones. Y mi papá le compró un radio, donde mi mamá escuchaba Radio Libertad. ¿Por qué? Porque ahí daban los mensajes. Favor, esperar a la orilla del río con las bestias. Por ejemplo, Edgardo Maldonado, ir al pueblo, madre enferma.
cuando estaba en su mensaje, ella escuchaba Radio Libertad, o escuchaba Emisoras Unidas, desde las 5 de la mañana. Mi papá se levantaba, yo me levantaba a las 5, siempre he estado desde pequeño. Yo me acostaba en la cama y me ponía a ver a mi papá cambiarse. Mi papá siempre utilizaba un pantalón de drill negro, correa, camisilla, camisa blanca, lapicero y utilizaba crema para peinar Clearway. Había otra que él utilizaba, no, esa no, él solamente la mencionaba Cana Herbal, pero él utilizaba siempre la Clearway. Siempre lo utilizó, un frasco de este grande, tapa roja, que yo en esa época, yo entraba cuando me iba para el colegio y me echaba, pero yo no sabía echarme porque yo decía, esto es muy suavecito y a mí me gustaba que el pelo me quedara engomado. Y qué sé yo me echaba y yo la malgastaba, entonces él se ponía rabioso, la compraba, pero la colocaba más alta. Entonces, ¿qué compró él? Él comenzó a comprar. Cuando la empresa comenzó a tener problemas, cambió el Clearway por una pomadas de colores. Los frascos eran de este grande, grandísimo. Esa sí te dejaba el pelo a lo de Big Presley. Elvis Presley. Ahora que yo estoy haciendo este video, miren la secuencia. Mi papá utilizaba Clearway. Me compró los tarros grandes de pomada. Y ya en lo último, él me mandaba a comprar unas pomaditas a la tienda. O sea que, poco a poco, el poder económico de mi padre fue desapareciendo. Y estoy ahora en este momento estoy reflexionando y analizando la situación de usted. Bueno, ese era mi padre. Mi padre escuchaba Radio Reloj. Del señor, donde hablaba el señor, creo que se llamaba Ricardo Consuegra. Sé que el apellido era Consuegra Donado. Él colocaba una canción todos los días que a mi papá la cantaba. Desde que Dios amanece, desde que Dios amanece, la paso pensando en ti. Pasan y pasan los meses, pasan y pasan los meses. O sea, esa canción. Todos los días, todos los santos días. Esas eran las mañanas de mi padre. Nosotros nos sentábamos. Yo me sentaba a esperar a mi papá. Mi papá salía en toda la esquina de la 40 con la 13, caminando con una mochila que le llamaba la tula. La primera vez, a la primera persona que yo le escuché decir llegó la tula fue él. Porque él, para tener dinero, después de que la empresa comenzó a tener, él comenzó a trabajar independiente. Y lo contrataban y a él le pagaban mucho dinero. Supongo yo que eran avionetas clandestinas que lo llamaban para trabajar. Y él estaba comenzando a sufrir de Parkinson y él llegaba. Dios le dio un don, él no podría dejar a sus hijos que murieran de hambre. Y él hacía eso. Un cuento que le echó. Se lo llevaron para San Andrés. Gracias a Dios está existiendo esto para grabarlo. Estaban en San Andrés, lo llevaron exclusivamente de Barranquilla a San Andrés para que arreglara el avión que estaba allá. Llegó él, ese cuento lo echa él. El chon, que no hablaba mucho. Arregla el avión. Dice que él comenzó a arreglar el avión. Llegó en la mañana. 5 o 6 de la tarde. Ya terminé. ¿Quedó bien? Claro que sí. Bueno, vámonos para Barranquilla. ¿Y en cuál avión nos vamos? Preguntó él. En el que tú arreglaste. Vámonos.
Se montaron a ese avión, dice él, como una hoja. Llegaron a Barranquilla. Yo no voy a decir la palabra que le dijeron, pero aquí tiene recomendado. La empresa Aerocóndor lo mandó. A él lo querían tanto que analizando. A él lo mandó la empresa para que trabajara en Miami como representante. La empresa ya estaba teniendo problemas. ¿Para qué lo mandaron? Para que se quedara allá. Para que se quedara allá. Digo yo que lo mandaron para eso. Para que él quedara en una empresa y quedara bien montado. Pero no. Él trabajó allá 10 días. Y cuando mi mamá, el 7 o 8º día, comenzó a decir, no tenemos plata para la comida y Virgilio no viene. No tenemos plata para la comida y Virgilio no viene. Mi papá llegó un viernes. Mi mamá lo comenzó a regañar. Lo que aprendí de mi padre. Ella tiene no le digas nada. Él no le decía nada a mi mamá. Él no le dice nada. La dejó que hablara, que hablara, que hablara, que hablara. Y le dijo, coge dólares. Coge pesos colombianos. Abrió la maleta. Dulce de toda clase. Ahí fue la primera vez donde yo probé los chicles esos que venían por barritas de chicles envueltos en papel aluminio. Eso, las galletas Ritz. Y le compró la estufa más hermosa que yo he visto, color café. Él me regaló a mí $1. Yo lo guardé. A mí me llamaba la atención que el dólar tenía el ojo, tenía la pirámide. Y la expresión, yo la vi, yo no entendí inglés. Le pregunté a mi papá, ¿aquí qué dice? Él dice, yo no sé inglés. Pero como yo soy, para que ustedes hablen inglés, yo les compré un curso de inglés. The Three-Way Method to English, las 3 maneras para aprender inglés, por el señor Hansel Jaramillo. Y yo aprendí a hablar inglés con eso. Mi hermano Jesús aprendió a hablar inglés con eso. A Roberto no le gustaba el inglés. A yo no le gustaba el inglés. A mí me gustaba el inglés. Y Jesús y mi persona aprendimos a hablar inglés con ese texto. Lo colocábamos a escuchar, nosotros escuchamos ese. Solamente escuchamos los CDs, los long plays del primer libro. El segundo no fue necesidad del segundo. No. Y hago un paréntesis, ¿cómo son las cosas de la vida? Que a mí me contrataron en un instituto de inglés que se llamaba el Pan American Institute, dirigido por el señor Joseph Córdoba. Las mujeres llamaban por teléfono para estudiar inglés y este señor tenía una potente voz, una voz convincente, una voz que las personas llegaban a estudiar por la voz de la persona. Pensaban que era americano. Cuando llegaban al instituto, llegaban buscando al gringo, al americano. Era un señor de Chocó, gordo, calvo, sin cabello, pero con una energía y un positivismo. Ahí yo comencé a enseñar inglés con ese libro. Ese es el que ellos utilizaban de base. Claro, sin los plays. Oiga, para mí eso fue como que un milagro porque, oiga, yo voy a enseñar inglés con el libro que yo conocí. Y ahí fue donde yo comencé también a utilizar la segunda parte y ahí me perfeccioné. La vida, y hay algunas personas que dicen que no está hecha por Dios, sí, porque Dios va colocando todo en su camino. Dios va colocando todo en su camino.
Ese era mi padre cuando llegó de Estados Unidos. Mi padre, que en paz descanse. Mi padre pintaba la casa en diciembre. El 1 de diciembre pintaba la casa. Ramallaba los palos de matarratón que estaba en mi casa, estaba rodeada por 1, 2, 3, 4, 6 árboles de matarratón. Era la terraza más fresca de Barrio La Victoria. Ahí llegaban todos. La terraza tenía 3 metros de ancho en forma de L y tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí 8 metros de largo. 8, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 12 metros de largo en la calle 40. Y cogía para la 13C y ahí tenía 1, 2, 3, 8 metros de largo. 12 y 8. Esa es la terraza por 3 metros de ancho. Rodeada de palos de matarratón. Hombre, esa viene una esquina con aire acondicionado. Ahí uno se acostaba y no le daban ganas de despertarse. Mi mamá alegre porque ahí era donde nosotros nos bañábamos. Allí era nosotros. Esa terraza mi papá la llenaba de velas el 7, el 8 de diciembre en la madrugada. Después más velas. Compraba una casilla, nos compraba una cartilla de traqui-traqui y nos decía, pero como ustedes están pequeños, no la pueden tirar. Entonces él cogía la hoja, la rayaba contra la pared y nos las tiraba y decía, bailen alrededor del humo para que recuerden el olor de la pólvora blanca. Y yo hoy, con 62 años, hago lo mismo el 7 de diciembre, en la noche, 8 de diciembre en la madrugada. Yo no tenía con quién gozar la Navidad, porque ya mis hijos crecieron. Mis hijos tienen 30, 29 años, 32 años, 33. Los nietos. La felicidad de esta Navidad. Ese era mi padre en Navidad. Nos compraba velitas bengalas. Después comenzaron a llamarse Chispitas Mariposas. Martinica es el vaquero. Martinica es el vaquero, Chispitas Mariposas. Y si ustedes vieran, diciembre del año pasado, tengo una guardada, tengo varias. Creo que tengo el paquetico, se lo voy a mostrar enseguida. Van a tener un año. ¿Cómo se llaman ahora? Chispitas del Caribe. Está sellada. 6. Vienen en inglés. Caution, emit showers of sparks. Peligro, emite lluvia de chispas. Úsese solamente bajo la supervisión de un adulto. Solamente se puede utilizar en el exterior, no lo utilice en el interior de su casa. Colóquela en una superficie plana. No la tenga en su mano. Y miren las instrucciones. ¿Por qué? Porque la generación de ahora es la risa. Le da miedo tener en la mano, entonces la colocan. No, qué vaina. No. Bueno, ¿por qué tengo? Oye, a mí me queda aquí, listo, o sea, otra cosa. En diciembre, esa era mi padre. Juguetes que me compró mi padre en Navidad. Nos compraba carritos, nos compraba balones, nos compraba bolas, nos compraba un palo con una rodecita adelante que se llamaba mariposa. A nosotros nos gustaba todo ese tipo de eso.
Cuando mi papá comenzó a caer en problemas con la cuestión económica, compró una bicicleta para todos. Una vuelta a la manzana Jesús, una vuelta a la manzana Roberto, de aquí a la esquina y devuélvete John, de aquí a la esquina Richard y devuélvete, y de aquí a la esquina Alberto y te devuelves. Y nuevamente mi hermano, de esa forma nosotros compartíamos el juguete, uno solo, una bicicleta. Todo lo contrario lo que hacía el vecino, que era Mario Palacio, que también era mecánico de aviación, pero de la empresa Bianca. Y a él sí le estaban pagando. Él le compró una bicicleta a cada hijo. A nosotros una para todos. Pero esa es la vida. Se me ve la cara brillante por la cuestión de la temperatura, jóvenes. ¿Qué más le voy a decir a mi madre? En noviembre, cámbiense que vamos a comprarle la ropa. Íbamos a el almacén el magazine. Le compraba 2 camisas a Jesús, 2 camisas a Roberto, 2 camisas a John, 2 camisas a Richard, 2 camisas a Alberto. 2 pantalones a John, 2 pantalones a Roberto, 2 pantalones a John, 2 pantalones a Richard. Se compraba 10 pantalones y 20 camisas. 2, 4, 6, 8, 10. 10 pantalones y 10 camisas. Un par de zapatos para cada uno. Par de media y correa. 10 pantalones, 10 camisas, 5 pares de zapatos. Saquen cuenta cuánto es eso en hoy en día. Y a veces uno en diciembre se siente alcanzado con una sola persona, con un solo hijo o 2 hijos. ¿Cómo hacía mi padre para hacer eso? Claro, cuando llegaron los problemas, cosas cambiaron. Pero gracias a Dios, tuvimos una maravillosa infancia y parte de una maravillosa adolescencia por las cuestiones económicas de la empresa. A mi madre le compraba los cortes que eran telas para que ella se hiciera la ropa que ella quisiera, porque así quería ella. Y esperaba que le mandaran el figurín, que era una revista donde venían diferentes estilos de moda. Algo muy bonito y maravilloso. Tenía que esperar a que llegara la moda. Ahora mismo te va a internet. Bueno, es que la ropa de ahora. Ese era diciembre. En diciembre, el 7 de diciembre, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre, mi madre nos compraba 2 canastas de gaseosa. Las metí en la nevera para que nosotros tomáramos gaseosa. Por eso es que diciembre para mí es tan maravilloso, porque recuerdo tantas cosas. Mi papá compraba comida los domingos. Imagínensela en diciembre. En diciembre era cuando nosotros, 24 de diciembre, 31 de diciembre, mi papá compraba pollo asado de Pico Rico. El pollo asado más delicioso, porque anteriormente Pico Rico, eso ya desapareció, creo que solamente hay un solo Pico Rico en Barranquilla. Era asado con carbón. Después lo pasaron, más o menos como en el año 85, 87, a gas. Lo digo porque en la 13C con Murillo había un Pico Rico y cuando le cambió el sabor, cuando cambiaron a gas, cambió totalmente el sabor. Lo contrario es lo que está sucediendo en el asadero del país en la 40 con la 14. Todavía siguen asándolo al carbón. Oiga, a gas es totalmente diferente. Compraba el pollo en Pico Rico. O él trae también una bolsa del pollo cachaco. Oiga, delicioso. Con galletas de soda
En ese tiempo era cuando yo me daba el lujo de probar las salchichas de Zenú. Maravilloso. Este silencio es para decirle mentalmente a mi padre y a mi madre gracias por todos los momentos maravillosos que nos dieron. Momento. Ese era el diciembre. El 31 de diciembre a las 12 de la noche, 12:05, la esquina donde quedaba mi casa era el lugar donde se reunían todos los miembros del barrio de La Victoria, padres, hijos, iban allá y ahí se formaba una expresión de confraternidad y respeto para recibir el año nuevo. Mis papás, con el señor Villanueva, señor Movilla, Dency Avellaneda, Ismael, el señor Ismael el apellido se me escapa, el señor Miranda, el señor Quiñones con la señora Esperanza, el señor Serrano, el señor Molina, el señor Noriega de la funeraria, ¿no? Mario Palacios, el señor, el teacher, Juan Manuel Barro Redondo. Y llegaban los hijos de ellos que eran nuestros amigos. Y llegaban las esposas. Llegaba Esther con el señor Wilson, se me escaparon. Llegaba Miriam, corredor. Martina, Gertrudis, Miriam de Miranda, Eduardo, Eduardo Eguis, con su esposa que se me escapa el nombre. Alfonso Molina, Carlos Molina, Víctor Delgado. Oiga, en esa esquina era algo maravilloso. ¿Cómo uno añora esos momentos? Gracias a Dios uno pudo vivir esos momentos. Voy a contar algo, no me gusta esta historia porque es triste para mí. Yo creo que para mi papá también, si estuviera al lado mío. Yo vi que mi papá vino y el culpable de eso es Alberto. Me dijo, mi papá trae los regalos. Mi papá trae los regalos. ¿Cuáles regalos? Los regalos de Navidad. Tú eres bobo, porque ustedes que Alberto Luis andaba en la calle. Y Alberto Luis tenía más maldad que yo. Él trae los regalos. No hay niño Dios porque yo le hacía las cartas del niño. Se le entregaba a mi mamá. Año, no sé. Ni año cronológico ni año de edad. Entró mi papá serio. Sábado en la tarde llegó, entró. Yo no sé qué pasa. Creo que eran como 2 días antes de Navidad, porque mi papá llegó temprano y él iba al centro a los sábados en la tarde. De arbitrario, claro, lo mismo que le pasó, según la historia religiosa, a Adán y a Eva, por curiosidad, entre ellos
Mi mamá siempre dejaba las llaves del escaparate pegadas. Giré, abrí, estaba la ropa de mi padre, la abrí yo y metí la mano y toqué una bolsa. Saqué yo la bolsa de papel, con el que le daban uno en los carnicerías cuando uno compraba la carne, que era donde venía el azúcar. La abrí, epa, bolas de fútbol, balones, juguetes. Cuando en eso escucho una voz detrás de mí que me dijo, te jodiste. Era mi papá. Me jaló por la oreja, me sacó, cogió la bolsa y la guardó. A partir de ahí, mi papá nunca más compró regalos de Navidad para mí, ni para Alberto. ¿Por qué? Porque se dañó todo. Porque cuando tú descubres, cuando la inocencia tuya es vulnerada, cuando ya tú no eres inocente en ese aspecto, ¿para qué te voy a comprar yo juguetes si tú no crees en el niño Dios? En cambio, hoy, la juventud de hoy, pues como ellos son los más super, le dicen al niño, vamos a comprarte los juguetes. ¿Cómo matan la ilusión? Lo ideal sería que ellos no supieran. Yo conozco una muchacha que de los 3 años, no es que él tiene que saber que el papá es el que compra los juguetes. ¿Para qué le vamos a estar metiendo mentiras de que el niño Dios? Paréntesis. Te cogen los 10 mandamientos y usted nunca tendrá problemas financieros ni legales en la vida si sigue los 10 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas, o sea, orar y rezar. No sé si ustedes ven, yo siempre coloco allá una permita. Honrar padre y madre, respetar padre y madre, santificar las fiestas y la misa. No robar, si robas te metes en problemas. No matar, si matas te metes en problemas. No desear la mujer ajena. ¿Para qué usted va a desear la mujer ajena si usted tiene su esposa? Porque si usted se mete con otra mujer, usted va a gastar más dinero. Está cometiendo adulterio. No levantar falsos testimonios. ¿Usted para qué se va a poner a inventar, a decir mentiras? ¿Vas a tener problemas si robas? Sí. Si no robas, no. Si no mientes, no. Si no deseas los bienes ajenos, no. Si no deseas a la mujer de tu amigo, no vas a tener problemas. Si vas a la iglesia o rezas desde tu casa, no vas a tener problemas. Si vas a hacer algo y te dice a Dios, no le gusta eso, eso significa no lo hagas para que evites. Pero no, todo ha cambiado tanto porque como la generación de ahora es la generación plus ultra. Esta grabación nadie la ve. ¿Quién va a ver eso? Nadie. Pero esto queda para mí. ¿Por qué? Porque yo sé eso. En épocas de colegio, mi papá nos afilió a Confamiliar y Confamiliar nos daba un kit de estudio donde venían libretas rayadas, cuadriculadas de 50 y de 100 hojas. Venían borradores de nata, lápiz rojo, lápiz blanco, lapicero azul, lapicero rojo, lapicero blanco. Los lapiceros de antes que sí servían porque eran una punta buena, los de ahora tienen una punta delgadita con un palincito pequeñito. Es que toda la vida el lapicero estaba funcionando con un balín que va sacando la tinta que está dentro del tubito. Pero ustedes que ahora ya se pasaron de piña, son muy delicados. En cambio, los lapiceros, los mejores lapiceros del mundo, lo digo yo, lapiceros Bic, que era la competencia del kilométrico.
o el kilométrico era la competencia del BIC. El kilométrico desapareció porque por la ingeniosa o no sé qué los colombianos. El BIC era el mejor de todos. Yo por ahí tengo por ahí, lo voy a hacer y lo busco. Transparente. No, ahora lo venden en gel, verdes, rosados. Bueno, nos daban eso. Mis padres traían goma para todos, borradores para todos, lápices para todos, sacapuntas para todos. Ese era mi padre. Y nos compraba la colección de estudio que vendían en el colegio de la 53, que era patrocinada por SDG. No recuerdo todavía qué significa eso. Por ahí tengo algunos libros guardados. Esos libros se enseñaban. Nos compraba el catecismo escolar. Bueno, tenía ahí la colección de Vida, Tiempo y Espacio, que era el de geografía. El de naturales no lo recuerdo el nombre. Venía las lecturas integradas de Charris, lo mejor del mundo. Lecturas integradas. Nos traía unos cuadernos de dibujo con cuadritos. Para mí eso lo cogí yo y todavía quedé traumatizado porque él trajo un libro donde uno tenía que hacer una mazorca. Y yo nunca pude hacer esa mazorca. Gracias a Dios no perdí la materia, el año por eso. Bueno, entonces era eso. Esa era nuestra infancia con mi padre, con mi madre. Mi mamá todos los días nos hacía sopa con arroz. Sopa de carne con arroz blanco. Le echaba ella, yo últimamente hace como un mes hablando con ella, le echaba una mítica de arroz. Picaba carne. Ella compraba una libra de carne que costaba 9 pesos con 90 centavos. Me daban 10 pesos, 10 centavos. Y recuerdo una vez que me mandó a comprar la carne donde el señor Leo y estaba el señor Dago. El señor Leo quedaba en la 14 con la 40B. Pero ahí no podíamos ir porque él estaba enamorado de una hermanastra que nosotros tenemos que se llamaba Agustina. Una mona de ojos azules. El señor Leo, una persona de edad como de 55 años en esta época, y mandamos a una muchacha, se enamoró, entonces me dijo, para allá no vas. Entonces ella no compraba la carne, me daba a mí el Betera 10 de los azules, donde la parte de atrás está el monumento ese de Tolima. Íbamos 17, entre 17 y 18 con 40B quedaba la tienda del señor Dago. Yo iba a las 9 de la mañana a comprar la carne. Ese día fui yo solo. ¿Por qué? Porque no me quisieron acompañar y me tocaba a mí. Lunes, Jesús compraba la carne. Martes, Roberto compraba la carne. Miércoles, John compraba la carne. Jueves, a mí me tocaba comprar la carne. Y viernes, a Alberto le tocaba comprar la carne. O sea, era algo organizado que tenía mi mamá. Me tocó a mí el día jueves. Fui yo, compré la carne. Como yo era tan, mejor dicho, era más bobo que el Chavo y Kiko juntos. Iba yo caminando con la libra de carne en la mano. Cuando en eso me sale un perro, el perro más grande que yo he visto en mi vida, yo no sé qué estatura tenía yo, de ahí se me abalanza ese perro y me tira. Me tumbó y me quitó la carne. Cuando me quita la carne, el perro tenía que ser un perro no muy rabioso, porque salió la dueña, le quitaron la carne al perro, que alcanzó a comerse un pedazo, y la lavaron y me la dieron en una bolsa. ¿Qué sucede cuando la carne se lava? Cuando la carne se lava, pierde el color rojo de la sangre, queda un poco blanca. Cuando yo llegué donde mi mamá y le di la carne, la coloqué en la mesa. Richard, venga acá. ¿Qué pasó? ¿Por qué la carne está así? Así como la chilindé llorando por aquí y yo por allá. Y me atacó un perro y me quitó la carne. Y el perro mordió esa carne. Bueno, bote esa carne y vaya a comprar otra libra de carne. Y ahora, pendejo, déjatela quitar.
cogí por la 40B, llegué donde el señor Dago a comprar la carne y cogí por la 40. Y me vine caminando rapidito con un palo en la mano. Misión cumplida, Capitán Royal. Es una historia que tengo yo. Otra historia, porque ya se me va a acabar el tiempo. Vea, fui yo a comprar la leche donde Hugo, que era el que quedaba en por el paso de la Victoria. La tienda estaba cerrada y yo tocando. Me senté yo. ¿Quién sabe qué estaría pensando yo cuando en eso siento un perro me orinó la espalda? Me puse a llorar, me fui para donde mi mamá. El trayecto más largo de mi vida, porque eso para un niño es largo. ¿Qué pasó, Torín de perro? Bueno, báñese y vaya a comprar la leche. Tuve que bañar y, ¿por qué no? A nosotros nos enseñaron que nosotros tenemos que ser responsables. Pero hoy en día no. Hoy en día el niño no va, ¿por qué? Porque está jugando. Está jugando en el celular. Para terminar, estaba tomando mi papá en la terraza, escuchando música. El picotero era mi hermano Jesús, a veces era yo. Roberto era el que le compraba una cerveza a la vuelta. En la 38B con 14 estaba la tienda de Cristóbal. Le decíamos la tienda de Cristóbal porque ahí era donde Cristóbal, un tío de nosotros que vivía en la casa, compraba los cigarrillos. Y salía. Era la curiosidad, arbitrariedad, irrespetuoso de ello. En la cocina yo dije, ay, mi papá dejó la cerveza aquí. Voy a probar a qué sabe la cerveza. Me monté yo en un banquito y cogí la botella de cerveza, que era cerveza Germania, el envase.